esta cápsula hablaremos sobre el uso de la argumentación, su estructura y los distintos modos de razonamiento. Lo que vamos a revisar en esta cápsula es un pequeño repaso respecto a la estructura del texto argumentativo. Las situaciones de argumentación las utilizamos siempre en cada una de las cosas que realizamos, en las conversaciones diarias, cuando observamos una publicidad, un comercial, una propaganda, cuando leemos textos desde el diario, las revistas, artículos de opinión, incluso cuando escuchamos alguna canción de contenido en donde se proponga una afirmación y se defienda con mucho contenido social. A veces la radio es una instancia de comunicación que utiliza mucho la argumentación. Entonces estamos siempre argumentando en nuestra vida cotidiana. Ahora, una argumentación es un texto oral o escrito, incluso visual o audiovisual, que tiene como fin persuadir al destinatario respecto a mi punto de vista o convencerlo acerca de lo que yo estoy diciendo y los argumentos que estoy utilizando. Generalmente la persuasión es más emocional, más afectiva, en cambio el convencimiento requiere de más argumentación lógica. La argumentación requiere de algunas características, no es tan simple tratar de convencer a las personas. Por ejemplo, es necesario que conozcamos de qué estamos hablando y el tipo de conversación o situación en la que estamos argumentando. Nuestras ideas tienen que ser ordenadas, bien planteadas, tienen que tener sentido para que el receptor las pueda entender y además deben tener una cohesión interna que le permitan dar un hilo a la argumentación, que el texto esté organizado textualmente. En una estructura de texto común y corriente, podríamos pensar en que hay una afirmación, luego hay un cuerpo de la argumentación que son las razones o las explicaciones y finalmente el cierre de la idea o del texto. Por ejemplo, si yo en la tesis quiero afirmar que todas las mujeres que estando embarazadas al fumar pueden dañar el feto, el cuerpo de la argumentación debe contener las razones que me hacen afirmar esto y generalmente estas razones deberían tener un sustento teórico que avale lo que estoy defendiendo. Y por último, debería cerrar mi idea con alguna demostración o algún ejemplo sin abrir una nueva argumentación. En eso hay que tener mucho cuidado. Generalmente la estructura básica que se utiliza en la argumentación es la presentación de una tesis, que es la afirmación. Las mujeres embarazadas no deberían fumar porque dañan el feto. El cuerpo de la argumentación, que son las razones. Entonces yo podría explicar los efectos de la nicotina en la formación del feto, por ejemplo. Las garantías y el respaldo son muy importantes. Generalmente son ejemplos, estadísticas, resultados de investigaciones que obviamente requieren de una fuente, ya sea de un experimento, de una bibliografía, de un estudio anterior, etcétera. Lo importante es que vayamos secuencialmente ordenando lo que estamos argumentando para que la otra persona no encuentre momentos de poca claridad que puedan destruir nuestro argumento. La teoría dice que existen dos tipos de argumentación o formas de ordenar nuestro argumento. Una secuencial, que es el orden que expliqué anteriormente, tesis, base, garantía, respaldo, o la dialéctica, que dentro del mismo texto yo utilizo tesis y contratesis, o sea, lo que opino y lo que otros opinan, y ciertas argumentaciones o contraargumentaciones respecto a ambas tesis. Ahora, generalmente uno puede inclinar este tipo de argumentación para que la tesis que uno está defendiendo sea la que quede con mejores razones y explicaciones. Entonces, hasta ahora podríamos decir que todo texto argumentativo requiere siempre la relación entre un emisor y un receptor que busca convencer a través de razones o argumentos bien fundamentadas con un propósito. Y generalmente se utiliza dentro de las funciones del lenguaje la apelativa. Entonces yo estoy refiriéndome a un tú
y a ese tú le entrego las razones de aquello que yo creo u opino. Entonces, un texto argumentativo de cualquier tipo busca convencer, cumpliendo una función apelativa dirigida siempre a un receptor y utilizando siempre argumentos para que se cumpla el propósito. Existen ciertos modos de razonamiento que uno podría utilizar para construir sus argumentos. Vamos a revisar los 5 que la teoría establece. El primero tiene que ver con el razonamiento por analogía o comparación. Por ejemplo, en un fenómeno histórico, al contrastar dos guerras y tal vez al querer inclinar una tesis respecto a cuál de ellas fue más sangrienta, yo podría comparar estos dos fenómenos y establecer puntos de diferenciación para favorecer o no mi tesis o para poder explicar el sentido que tenga mi texto argumentativo respecto a las guerras y a lo que generan. Otro modo de razonamiento es aquel que utiliza la generalización, es decir, yo realizo un estudio de varios casos similares y eso me permite llevar a plantear una tesis respecto a lo que estoy defendiendo. Ejemplo, si la tesis anterior que yo hablaba de que las mujeres que fuman estando embarazadas dañan el feto, yo podría elegir varios casos dentro de una población del mismo grupo etario y realizar un estudio sobre el peso que tuvieron esos fetos al nacer o algunas consecuencias respiratorias, el tamaño de las guaguas también. Entonces ahí me permite llegar a una tesis a partir de varios estudios que yo logro generalizar en una idea. El razonamiento por signos, síntomas o señales se refiere particularmente a cuando existen una serie de elementos que a mí me permiten llevar a una conclusión. Por ejemplo, cuando alguien comienza a resfriarse, yo puedo decir que tiene temperatura, la nariz está roja, tiene un poco de tos, carraspea, a lo mejor está ronco. Y todas esas señales o símbolos me pueden llevar a afirmar que la persona se va a resfriar. Por ejemplo, también cuando va a llover, las condiciones climáticas, el viento, etcétera. El razonamiento por causa es bastante ocupado porque generalmente estamos haciendo relaciones causa-efecto. Por ejemplo, llego continuamente atrasada a mi trabajo. Eso es porque me levanto con muy poco tiempo de anticipación y eso hace que ande muy apurada, tome mal la locomoción y llegue a mi trabajo atrasada. Entonces hay una vinculación ahí de afirmación. Llego atrasada, entonces ¿por qué? Porque tengo problemas en el horario, en el transporte y todo eso genera el efecto de llegar atrasada. Esas son las causas. El razonamiento por autoridad requiere la utilización de una persona que a partir de su cargo, de su reconocimiento público, de sus investigaciones, de sus saberes, de sus roles, apoye la tesis que yo estoy defendiendo. Por ejemplo, si yo tuviese que hablar de la asistencia y del ingreso en la mañana en el liceo, la mejor autoridad es la figura de don Juan que nos espera siempre, nuestro inspector general, en la puerta de nuestro liceo. Yo podría utilizar a don Juan a lo mejor para defender alguna tesis respecto a la disciplina, a la asistencia, etcétera. Entonces él le da autoridad a mi afirmación. Esta cápsula entonces tiene como objetivo apoyar el desarrollo de la guía de retroalimentación para cuartos medios realizada por mi colega, compañera Raquel Borges. Recuerden entonces que todos los procesos de argumentación requieren de lógica, de un desarrollo de ideas que debe ser coherente y cohesionado y fundado, ojalá siempre en una investigación, en una fuente seria. Además, estamos todo el día rodeados de textos argumentativos de todo tipo, ya sea gráficos o audiovisuales. Espero les sirva y ya nos veremos en una próxima oportunidad.